Bueno, voy a continuar. Estamos viendo control proporcional integral derivativo. Y déjenme compartir aquí la pantalla. Veíamos en la clase anterior. Ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí, sí se ve. Sí. Que este tipo de control, la variable manipulada se va a construir. Acuérdense que aquí el problema es cómo construyo la variable manipulada. Y el punto es, voy a tomar el error y voy a construir la variable manipulada en función de tres tipos de acciones. Una acción proporcional al error más una acción proporcional a la integral del error y otra proporcional a la derivada del error. Eso nos va a permitir tener como una perspectiva de lo que pasa actualmente, la proporcional, el pasado, que es la acción integral, y lo inmediato que viene a futuro, que es la derivativa. Eso es lo que hace que pues, funcione tan bien. Y tenemos tres parámetros que debemos de sintonizar o ajustar, y ese es el reto. Vimos ahí el caso de la sintonización experimental, y hoy la idea es ver la sintonización o el ajuste de ganancias en función del modelo. Entonces, todo eso lo vimos ayer. Bueno, aquí la clave es, yo tengo el modelo matemático de mi sistema, ¿sale? Y yo tengo un cierto requerimiento del desempeño transitorio y de estado estacionario en enlace cerrado. Con esa información del modelo y como quiero que se comporte el sistema en régimen transitorio y en estacionario, con eso voy a hacer mi problema de encontrar las ganancias. Y la idea es que yo quiero encontrar las ganancias que se cumplan las condiciones transitorias y de estado estacionario. ¿Ok? Las condiciones de la respuesta transitoria van a estarse asociadas con la ubicación de los polos dominantes. ¿Ok? En muchas ocasiones lo que vamos a hacer, de hecho en los dos ejemplos que tengo aquí preparados, la idea va a ser con los grados de libertad que tenemos en el controlador, es decir, con las ganancias, y con los ceros que puedo generar a través del controlador, voy a buscar cancelar los polos lentos de la planta. ¿Sale? Entonces, esta es la estrategia de diseño que vamos a seguir. Voy a buscar cancelar, entonces, un polo estable de la dinámica con la dinámica más lenta, es decir, que se encuentre más cercano al eje imaginario, con un cero del controlador. ¿Sale? La respuesta estacionaria generalmente se va a asociar con el valor de la ganancia que tenga del controlador. ¿Ok? Y en muchas ocasiones lo que voy a buscar es agregar acción integral en mi control. Y eso es para que tenga error cero ante referencias escalón o perturbaciones escalón. ¿Ok? Bueno, esto es más fácil verlo, un ejemplo, y entonces es lo que quiero ver aquí. Vamos a considerar un motor y un controlador PI. Una estructura muy sencilla. Entonces tengo mi controlador. Hasta ahí. Y aquí tengo mi planta. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero es encontrar los valores apropiados de KP y KI, ¿sale? Con esa planta para lograr, y fíjense, vamos a establecer el desempeño deseado. Bueno, primero, quiero que el error sea cero ante un escalón de referencia.
¿Ok? Entonces, cuando hay un escalón de referencia, quiero que el error en estado estacionario sea 0. El error debe ser menor o igual a 1 para una rampa de referencia. Es decir, cuando yo le ingreso una rampa, o sea, un crecimiento lineal, yo quiero que el error a lo mucho sea de 1 unidad. Y yo quiero que el sobretiro sea menor o igual al 5% y que el tiempo de asentamiento sea menor a 1 segundo. Es decir, yo tengo, si se fijan, 2 condiciones en estacionario, 2 condiciones en régimen transitorio. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de verlas acá. Entonces, son error 0 ante escalones de referencia, error menor o igual a 1 ante rampas de referencia, sobretiro menor al 5% para una entrada de escalón y tiempo de asentamiento menor o igual a 1 segundo. ¿Sale? Eso es lo que yo tengo como desempeño deseado. El punto es, ¿se puede lograr? O sea, el controlador y la planta se pueden combinar para lograr ese desempeño y es lo que vamos a buscar resolver enseguida. ¿Sí? Nomás quiero que se entienda de cuál es el planteamiento. ¿Ahí vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, si ustedes se fijan, la planta que es GDS es 800, ¿sí? S más 4. S más 15. ¿Sale? En este caso tiene 2 polos y no tiene 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, fíjense que el polo que está en menos 4 es el que tiene dinámica más lenta porque es el que se encuentra más cerca del eje imaginario. Entonces, lo que yo voy a buscar es cancelar este polo lento y dejar solamente el que es más rápido, el de menos 15. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo reescribo mi controlador PI, acuérdense que su controlador es ¿sale? Aquí, si ustedes toman el factor común KP, ustedes pueden escribir el controlador de esta manera. Fíjense que aquí el control tiene un 0 que yo puedo seleccionar, que es KI entre KP, un 0 estable, y un polo en el origen, que es la acción integral. Entonces, yo lo que voy a buscar, la idea de diseño, es voy a cancelar el polo lento de la planta en menos 4 con el 0 que me va a dar mi controlador. Es decir, yo voy a buscar que KI entre KP sea igual a 4. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Si ustedes dijeran que ustedes son rebeldes, dicen, pues no me interesa eso, yo voy a cancelar el de menos 15. Si ustedes hacen eso, van a ver que no van a lograr el desempeño deseado de los parámetros transitorios. No van a poder, porque la dinámica queda muy lenta en la planta. ¿Ok? Entonces aquí lo más apropiado es cancelar el polo lento en menos 4. Esto lo que les hace es que KI entre KP sea igual a 4. Es decir, KI es 4 veces la constante proporcional de control. ¿Ok? Profesor, Vale. era el polo Bien. lento porque era el que tenía el valor menor. Es el que está más cerca del eje imaginario, más cerca del 0. Acuérdate Sí, es que verdad. entre más hacia la izquierda, más grande la parte real negativa, como multiplica un exponencial, eso se hace más rápido, decae más rápidamente hacia 0. Sí, es verdad. Ok. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es
mi controlador, si se fijan, aquí está mi controlador y aquí está mi planta. Entonces, lo que voy a hacer es cancelar este más 4 aquí arriba, este menos 4 aquí arriba, y entonces les queda KP, digo 800 KP, S entre S más 15. Fíjense que aquí, este es un sistema de tipo 1, porque tiene un polo en el origen. ¿Sale? Entonces, esto les va a garantizar, si ustedes recuerdan, de la unidad anterior, que el error va a ser automáticamente 0 para un escalón. ¿Ya? Por el simple hecho de tener acción integral, ustedes ya tienen error 0. De hecho, esa era una de las preguntas del examen. En el examen ustedes nada más podían ver que había una acción integral en uno de los problemas y se les preguntaba cuál era el error en estado estacionario para una referencia escalón, entonces automáticamente es 0. ¿Ok? Ahora, el error para una rampa, que yo quiero que sea menor a 1, es 1 entre la constante de velocidad, que es esta que se llama aquí K sub B. ¿Ok? Es este límite. Y si se fijan, cuando ustedes calculan este límite, cuando hacen S en el numerador, lo cancelan con esta S aquí en el... Perdón, la S del denominador se cancela con esta S en el numerador. Les va a quedar 800 kp entre 15 y eso, 1 entre 800 kp, debe ser menor a 1. ¿Sale? Aquí sustituyen esto. Y esto lo que quiere decir es que este límite debe ser mayor o igual que 1 para garantizar la condición. Y entonces lo que yo tengo es que esta S en el numerador cancela esta S y entonces me queda 800 kp entre 15 debe ser mayor o igual que 1. Pasan el 15 multiplicando, el 800 dividiendo y esta es la condición para el desempeño estacionario. Si se fijan, necesito que esta ganancia sea suficientemente grande para cumplir la condición del error. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Ahora, ya tengo mi condición de estado estacionario. Voy a buscar ahora analizar la respuesta transitoria. Y para eso tengo que ver cuáles son mis criterios. Y entonces una era el sobretiro menor al 5%. A ver, me regreso para que lo vean. Aquí está. Sobretiro menor al 5% y tiempo de asentamiento menor a 1 segundo. ¿Sale? Esas eran las condiciones transitorias. Entonces, sustituyo y entonces esto, ¿se acuerdan que el sobretiro se asocia directamente con el amortiguamiento? Entonces, el amortiguamiento debe ser en lazo cerrado mayor o igual a 0.69 para lograr el 5% o menor o igual al 5% de sobretiro. ¿Ok? Ya sé cuánto necesito de amortiguamiento. Para evaluar cuánto sería el amortiguamiento en lazo cerrado, calculo la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? Que si se fijan es LDS entre 1 más L. Y LDS dijimos que era, recuerdan aquí, esto es 800 kp S más 15. ¿Ok? Ok, entonces esto les va a quedar S más 15 más 800 kp en el denominador y 800 kp en el numerador. Fíjense que esto lo comparan con la función de transferencia prototipo de segundo orden. 2z omega n s más omega n al cuadrado. Y entonces aquí, si se fijan, omega n al cuadrado es 800 kp
y 2z omega n es 15. Entonces, aquí tienen esto. ¿Sale? De aquí ustedes pueden, de la segunda condición, pueden despejarme. Bueno, de la primera de aquí, ustedes se fijan, les va a quedar que omega n es igual a raíz de 800 K por P. Y sustituyen y entonces les queda Z es 15 entre 2 omega n, por eso les queda 15 entre 2 raíz de 800 Kp. ¿Ok? Y eso tiene que ser, esta es la condición de sobretiro, tiene que ser mayor a 0.69. Entonces sustituyo el valor asociado del amortiguamiento aquí, y esto es mayor o igual a 0.69. Y si se fijan, lo que tienen que hacer es despejarme Kp. Esa es una desigualdad en Kp. Elevan al cuadrado en ambos lados para quitar el radical. Y entonces, si se fijan, les va a quedar 15 medios entre 800 Kp mayor o igual a 0.69 al cuadrado. Ah, bueno, y aquí les queda 15 medios al cuadrado. Y entonces les queda que Kp debe ser menor o igual a 15 medios entre 0.69 al cuadrado. Sí, 1 entre 800. ¿Sale? Y entonces esto les da 7.5 entre 0.69 al cuadrado entre 800. 0.1467. ¿Sale? Que es exactamente esto. Entonces, fíjense, esta es la condición para respuesta transitoria. Okay. Ahora, la otra condición que era del tiempo pico, del tiempo de asentamiento, el tiempo de asentamiento dijimos que era menor o igual a un segundo. De la condición que estaba aquí arriba, si ustedes se fijan, aquí lo que les queda es que z omega n es igual a 15 medios. Es decir, la parte real de los polos, que es z por omega n, es 7.5. Y si ustedes recuerdan, el tiempo de asentamiento era 3.91 entre z omega n, es decir, 3.91 entre 7.5. Esto les da 0.52. Entonces, automáticamente la condición de tiempo de asentamiento se cumple. Ojo, si ustedes hubieran cancelado el polo lento, perdón, el polo en menos 15 en lugar de en menos 4, esto ya no nos hubiera satisfecho. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer es juntar esta condición, la condición 2, con esta condición que le voy a llamar 1, que es la de la respuesta estacionaria. La junto con la condición de la respuesta transitoria. Aquí es Kp mayor a 0.018. Y acá obtuve Kp menor a 0.1477. Entonces, esto les da un rango de variación de la ganancia proporcional para cumplir las condiciones del problema. ¿Ok? Entonces, mientras ustedes seleccionen Kp ahí, funciona bien. Por ejemplo, yo estoy tomando 0.1 y ya que obtuve
Kp.1, me regreso y encuentro quién es KI, porque KI es 4 veces Kp. ¿Sale? Entonces, si Kp es 0.1, 4 veces Kp es 0.4. Entonces, el controlador final que me cumple las condiciones de desempeño es 0.1 en proporcional más 0.4 entre S. A ver, no sé si hay alguna pregunta del desarrollo. Hasta ahora no. Repásenme este tipo de problemas. Aquí en este tipo de problemas utilizan todo lo que hemos visto en el curso, si se fijan. Desde simplificación de diagramas de bloques, desde respuesta transitoria, desde respuesta estacionaria, desde control PID. Entonces, el profesor le encanta poner estos en los exámenes. ¿Ok? A ver, por ahí antes de clase estuve preparando una libreta Jupyter para poder hacer la simulación de este caso. Entonces, les pido por favor entrar a donde dice archivos, Jupyter Notebooks, y les encargo descargar la que dice Unidad 5 Control PID, por favor. ¿Listo? ¿Sí pudieron? Muchachos, necesito que estén atentos en esto. Sí, profe. Lo estoy descargando. Igual lo estoy descargando. Miren, ya que esté descargada, hay que abrir Colab. Ya saben ustedes el camino, hay Colab. Aquí. Aquí en archivo me van a subir Notebook y me van a seleccionar la que acaban de descargar. Entonces, necesito que todos estén ahí. Ok. Por favor, avísenme cuando ya estén ahí. Listo. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces vamos a buscar ejecutarlo. En esta libreta están los dos ejemplos de las notas. Entonces vamos nada más a ver el primero. Lo que necesitamos es instalar la librería de control de Python. ¿Sale? Entonces lo primero hay que hacer eso. Ya está. Ya que tengan eso, me van a cargar las librerías de trabajo que son NumPy, Matplot y Control en el paquete de MATLAB. Creo que ya quedó también. Y ahora fíjense, este es el ejemplo. Tenemos un control PI y la planta. Vamos a sintonizar las ganancias, tal que se cumpla eso. Voy a utilizar el caso de que esto es 4. Por favor, cámbienme aquí, nada más pónganle 4 por KP.
Fíjense, voy a utilizar una función para calcular la respuesta transitoria, los parámetros transitorios de la respuesta al escalón. Entonces voy a suponer que en Y yo tengo la respuesta al escalón y en T tengo el vector de tiempo. Entonces voy a calcular tanto sobre tiro, tiempo pico, tiempo de crecimiento y tiempo de asentamiento, o sea, los 4 parámetros de desempeño transitorio. Y eso me va a permitir hacer hacerlo mucho más fácil dentro de mi código, tener una función. La función en Python se define con def, el nombre, el argumento y 2 puntos. Y al final le tiene que poner return con los parámetros o las variables que van a regresar. ¿Ok? Entonces, fíjense, como el vector Y es el vector de la respuesta al escalón, en NumPy con la función amax yo calculo el máximo. Entonces, el sobretiro es el máximo menos 1. Ahora, con argmask yo encuentro cuál es el índice en el cual se obtiene ese máximo. Y entonces, en ese máximo yo evalúo el tiempo. Y eso me da el tiempo pico. Después, yo calculo a partir de cuando la respuesta es igual a 1 y tomo el primer valor y eso me da el tiempo de crecimiento. Y después yo evalúo los índices de tiempo para los cuales la respuesta está abajo de 0.98 y arriba de 1.02. Y el último va a ser el tiempo de asentamiento. Esto lo habíamos hecho en la libreta anterior. Y entonces aquí le pongo return los 4 parámetros. Entonces eso me va a crear la función perftran, que toma 2 argumentos, el vector de respuesta al escalón y el vector tiempo, y me regresa mis 4 parámetros. ¿Vale? Bueno, seguimos. Bueno, hay que ejecutarla para que esté en memoria. Ahí está. Voy a definir KP como punto 1 y KI como 4 por KP y defino mi controlador con la función TF. Después defino mi planta. Mi planta aquí está en formato factorizado. Si yo lo quiero en polinomio, aquí es s cuadrada más 4 más 15 y luego coma 4 por 15. Entonces por eso les queda así. Luego calculo en lazo cerrado la respuesta con feedback. Defino mi vector de tiempo. Calculo la respuesta al escalón con el comando step y después la grafico. Esto es nada más para graficar. ¿Sale? Voy a graficar tanto la respuesta al escalón como la respuesta a la rampa. ¿Ok? Entonces, la respuesta a la rampa lo voy a calcular con el comando lsim, donde pongo la respuesta, perdón, la función de transferencia en lo cerrado, la referencia y el tiempo. En este caso, la referencia, como es una rampa, es el mismo vector de tiempo, acuérdense. ¿Ok? Y después grafico la respuesta a la... Ay, fíjense aquí me equivoqué. Es R, aquí. Corríjanle, por favor. Debe ser YR. Después calculo con la función los parámetros de desempeño. Calculo el error para la referencia rampa y hago la impresión de los parámetros de desempeño. En este caso, el error para la rampa es el último valor en el error de referencia menos salida rampa. A ver, no sé si haya dudas del código, de cómo se generó. Si quieren, pueden también, vamos a ponerle aquí el error para el escalón. Esto es... creo que lo puedo hacer así. 1 menos y step. Según yo debe funcionar ahí. Ok, listo. Ya. Fíjense, ahí está. Fíjense que les da el sobretiro es .0079, que es como 1%. ¿Sale? Multiplican por 100.
Y si se fijan, cumple la condición porque yo quería que fuera menor a 5%. El tiempo de asentamiento es 0.45, entonces no hay problema. Error para el escalón es 1 por 10 a la menos 10 es 0. Y el error de la rampa es 0.18, yo quería que fuera menor a 1. Entonces, yo estoy logrando con este diseño las condiciones de respuesta transitoria al escalón, aquí está, y a la rampa. Fíjense que lo que les decía, no puede seguir perfectamente la referencia que es la punteada, pero les genera un error constante que es la azul. La azul es la respuesta real y la roja es la referencia. A ver, ¿sí pudieron? Sí, sí, profe, nada más le puedo preguntar algo, es que, Sí. o sea, ya está medio relacionado con lo que hemos hecho pasado, pero cuando, por ejemplo, que escribió ese de -1, ¿es porque es el final, es el último vector? O, Sí, Alan. Cuando yo le pongo -1, quiere decir que toma el último vector, el último elemento del vector. El primer elemento del vector es el 0, el siguiente es el 1 y así. Y para irte de atrás hacia adelante empiezas con -1, -2, -3. Es Esto sintaxis es de de, Python, creo. esto sí, es de puro de Python, sí. sí, por eso es que no lo entendía, por eso preguntaba, gracias. Sí, sí, claro. ¿Por qué no era, por ejemplo, RDN, no sé, 0 no, o así? Sí, lo que podrías hacer es nada más, como tenemos en este caso 1000 valores, sería el número 999, porque acuérdate que empieza en 0. Entonces es Ok, lo mismo que si tomas el 900, el n-1. Pero es más cortito, siempre se le pone casi siempre. Cuando quieres referirte al último, -1. ok, muchas gracias. Los demás, no sé si haya preguntas. Miren, lo último que quiero que hagan es el rango de valores que era permitido es de 0.018 a 0.14. Pruébenme otro valor en ese rango. Por ejemplo, puede ser 0.05 y vamos a checar que se cumplan las condiciones de desempeño. Entonces aquí yo le puedo poner 0.05 y deben de cumplirse. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasó? A ver, déjenme ponerle aquí 0.075. Ahí está, 0.075. Todo mundo está en el rango. En este caso, el sobretiro es nada. Está bien. El tiempo de asentamiento es 0.7 y dijimos que era menor a 1. El error de estado estable es 0 y el error ante la rampa es de 0.25. Entonces, digo, estamos bien. ¿Sale? Se cumplen estas condiciones de acá. Y de hecho, la respuesta al Cerigen les da bien bonita porque sube y después sin sobretiro, relativamente sin oscilación. O sea, bastante bien. Y aquí está el error con respecto de la referencia rampa. ¿Dudas que tengan? Voy a regresar aquí, punto 1. ¿No? El rango dijimos de cuánto a cuánto era nada más. Ahorita que me marcó el error. Punto 0.75. Ok. Lo que pasa es que me imagino que si es muy abajo, el tiempo de crecimiento no alcanza a rebasar el 1. Entonces les marca que hay un problema en el calcular el tiempo de crecimiento. O sea, nunca se da esta condición. Esta de aquí. Ok. Bueno, hasta aquí quería ver hoy. En la siguiente clase vemos el diseño de este control y también vemos el ejemplo. Ahorita nada más quería ver ese primero. Tenemos nada más una hora. Entonces, en la siguiente clase vemos el otro ejemplo, el 2, que es ya un control PID. Y vemos también cómo utilizar el criterio de root para encontrar rangos válidos para garantizar estabilidad en un controlador.
¿Sale? Bueno, entonces nos vemos el martes, muchachos. Hasta el martes, profe. Nos vemos, profe.